Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La reforma pensional que se necesita. Los expertos son claros en advertir que es urgente hacer una reforma pensional que garantice verdadera protección para la vejez. Pero, ¿cuáles son los cambios viables y que sean impostergables? Analizaremos el tema con Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo. Los buenos resultados de la banca. Asobancaria reveló que las instituciones financieras tuvieron utilidades por más de 65 billones de pesos el año pasado. Ángela Fajardo, jefe de estudios financieros de esta agremiación, nos explicará esa y muchas otras cifras de su más reciente balance. La visión de las calificadoras de riesgo ante la incertidumbre electoral en Colombia y los efectos que podría tener el resultado de las votaciones presidenciales, estas firmas ya están haciendo sus análisis. Juan Fernández nos cuenta lo que están opinando. Comenzamos esta emisión hablando de un tema que es muy importante para los colombianos, dada la coyuntura social y laboral que atraviesa el país. La necesidad de eventualmente hacer una reforma pensional. Para analizar el tema, quiero saludar al experto Jairo Núñez. Él es investigador de Fedesarrollo y muy conocedor a fondo de toda esta problemática pensional en nuestro país. Doctor Núñez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias. Doctor Núñez, ¿es urgente una reforma pensional? Es que yo he escuchado por años decir que es una bomba de tiempo, que se nos va a estallar este problema en las manos en el corto plazo, que hay que equiparar la cancha entre los dos regímenes que existen, en fin, que es urgente, pero nadie la hace. Pasan los años y nadie la hace. Y si fuera urgente realmente se haría, ¿no? ¿Usted cree que es necesaria, no es necesaria, no es tan urgente? Yo creo, Víctor, que es muy urgente. La última reforma se hizo hace 20 años y se esperaba hacer otra hace 10 años. Entonces llevamos 10 años sin reformar el sistema y el hueco fiscal es enorme. Doctor Núñez, ¿cómo está el panorama pensional en Colombia? ¿Es cierto que la gente no se está pensionando? Pues sí, hay dos problemas, Víctor. Por un lado, actualmente, hoy solo 1 de cada 5 personas en edad de pensión, mayores de 62 años, reciben su pensión. Pero el problema, Víctor, es que hay unas inequidades muy altas. Peor aún es que 3 de cada 10 hombres reciben su pensión, pero solamente 1 de cada 10 mujeres están recibiendo una pensión del sistema. No, pues imagínese esas inequidades del sistema pensional. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede cambiar? ¿Qué se puede reformar? ¿Hay que subir la edad de pensión? ¿Hay que aumentar, no sé, los aportes que se hacen mensualmente al sistema pensional? ¿O hay que eliminar subsidios? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues en ese tema, Víctor, hay que generar sostenibilidad a todo el sistema. Es decir, que lo ahorrado más los rendimientos sea posteriormente lo que reciben las personas, sin tener que acudir a unos subsidios que actualmente están financiados con impuestos que pagamos todos, tanto los estratos 1, 2 y 3, como los 4, 5 y 6, pero que actualmente quienes reciben pensión están en los estratos más altos. Entonces, la sostenibilidad, Víctor, implica también una equidad en el sistema. No es posible que los impuestos actualmente se vayan en subsidios para los más ricos y mientras tanto nuestros viejitos, nuestros adultos mayores en situación de pobreza estén totalmente desprotegidos. Entonces sí, hay que hacer reformas, hay que pensar en las reformas paramétricas, es decir, la edad, la cotización, la tasa de reemplazo, en fin, todo eso hay que pensarlo, que actualmente no se está discutiendo por dificultades en el Congreso para tramitar una reforma y se ha concentrado
la discusión en el tema de pilares, pero todas las cosas hay que hacerlas. Sí, doctor Núñez, ya le voy a preguntar por ese tema de los pilares, pero la coexistencia de dos regímenes, ¿eso perjudica o es bueno? ¿Habría que acabar uno, acabar el otro? Porque muchos dicen que el sistema de Colpensiones es perverso por lo que usted cuenta, que es muy subsidiado, que sale plata del presupuesto para pagar las pensiones más altas, y otros dicen que en los fondos privados pues la gente no se pensiona, o los que se pensionan pues reciben unas mesadas muy chiquiticas. Pues yo personalmente, y la literatura nos indica que tener fondos públicos y privados que se complementen está muy bien. Yo no creo que luchen entre ellos o que distorsione el sistema de pensiones. Coexisten y las personas pueden tomar decisiones, porque a veces es mejor estar en un fondo privado que estar en Colpensiones y viceversa. Depende de la naturaleza de las personas en el mercado laboral, depende de la edad a la cual ingresaron, depende si es hombre o es mujer, etcétera. Entonces yo creo que se complementan actualmente. Yo no creo que la reforma se tenga que centrar en eliminar uno de los dos. La reforma tiene que buscar, son las coberturas y la sostenibilidad. El sistema privado es sostenible de por sí. El sistema público tiene un desfinanciamiento enorme. Y cada uno, pues como usted lo dice, el sistema privado da unas pensiones más bajas, pero porque no están subsidiadas, no porque sean malas de por sí. En cambio, el sistema público recibe unas pensiones más altas con un subsidio muy alto, pero que lo pagan todos los colombianos. Entonces, lo que hay que eliminar no es uno de los dos fondos, el público o el privado, sino lo que hay que hacer es transformaciones para mejorar la sostenibilidad y aumentar las coberturas. Ese sistema de pilares viene a la coyuntura por la elección presidencial. Se ha venido hablando bastante de ese tema. ¿Eso funciona en algún lugar del mundo? ¿Eso es viable? Es decir, que de cierto monto para abajo de cotizaciones, ¿sí?, de 4 millones de pesos para abajo o 4 salarios mínimos para abajo, como se está planteando en este momento, que prácticamente toda esa gente esté en el régimen público. Así más o menos es la propuesta. ¿Esto puede llegar a funcionar? Pues, a ver, yo creo que funciona en el corto plazo, para un año, pero hacia el futuro no funcionaría. Yo creo que desafortunadamente, Víctor, se ha desviado la discusión hacia el tema de los pilares y el tamaño de esos pilares. Es decir, si el fondo público debe tomar hasta 4 salarios mínimos o hasta un salario mínimo. Ahí hay varias propuestas, hay unos que dicen un salario mínimo, 1.5, 2 salarios mínimos y otros hasta 4 salarios mínimos. Entre más se eleve el pilar, más se abre el hueco fiscal. Si fuera de un solo salario mínimo, el hueco fiscal se cerraría por completo. Yo creo que 4 salarios mínimos es un error que no tiene en cuenta el hueco fiscal del futuro. Uno no puede salir a decir que va a arreglar un problema de sostenibilidad y de cobertura, gastándose la plata ahorrada para abrir un hueco fiscal en las finanzas futuras del país, que implica realmente gastarse en subsidios el ahorro de los trabajadores, acabar con los fondos privados que han hecho una gran labor y al mismo tiempo generar una inestabilidad financiera que quebraría al Estado colombiano en pocos años. En 20 años no habría cómo pagar todas las pensiones que se irían hacia el fondo público o hacia pero doctor Núñez, pensiones. Con un ejemplo, un vecino, y con esta discusión que se ha planteado esta semana, me dijo y me mostró el extracto. Él está en un fondo privado, tiene como 38 años más o menos, ahí me mostró que tiene unos millones ahorrados y él dice que esa plata es de él. Y entonces está muy preocupado que porque le van a pasar esa plata a Colpensiones eventualmente, y entonces él se pregunta si lo van a pensionar en 30 años o no. ¿Qué va a pasar con esa plata?
Sí, precisamente, Víctor, es que si todo el mundo se pasa a Colpensiones, pues el hueco fiscal se agranda. Usted obtiene, digamos, una plata en el corto plazo, que serían las cotizaciones de todas las personas para pagar las pensiones, los 18 billones esos que se han hablado. Pero ¿qué va a pasar hacia el futuro? En 30 años, el hueco fiscal por todas las pensiones que habrían que pagar hacia el futuro, que no están financiadas, abriría un hueco que, como en Argentina, no se volverían a pagar pensiones. Pero cuando usted dice un hueco, es mi vecino podría no pensionarse en 30 años. Exactamente, porque lo que pasó en Argentina es que hicieron lo mismo que se está proponiendo y se licúan las pensiones, es decir, que todo el ahorro pensional hacia el futuro se destruye y no habrá cómo pagar las pensiones. El hueco fiscal sería tan grande que no habría unas reformas fiscales que mantenieran el sistema general de pensiones. Realmente es un error tener un pilar tan alto como 4 salarios mínimos. Por eso digo, entre más alto el pilar, más grande el hueco fiscal del futuro. Hoy nos comeríamos, digamos, todos los ahorros. Entiendo, pues no, es un tema para hablar, tiene tanto de largo como de ancho porque cada caso es diferente, cada persona tiene sus cotizaciones, sus salarios distintos, en fin, pero bueno, doctor Núñez nos da unas luces sobre la problemática del sistema pensional colombiano. Le agradecemos mucho por estos minutos, que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor. Sin duda el tema del momento por estos días en Colombia, el régimen pensional. Hacemos otra breve pausa, nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere que el ICETEX puso en marcha una jornada para que jóvenes que estén atrasados en el pago de sus créditos se pongan al día. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. En las últimas horas, Asobancaria dio a conocer, y también la Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte de las instituciones financieras para el país, sus resultados financieros correspondientes al año 2021. Los resultados fueron más que satisfactorios, dicen muchos analistas. Doctora Ángela Fajardo, jefe de estudios financieros de Asobancaria, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctora Fajardo, decía yo ahorita en el titular que las empresas del sector financiero habían tenido ganancias por más de 60 billones de pesos. ¿Eso es cierto? ¿Cómo se distribuye esa plata? Porque es que ni siquiera Ecopetrol obtiene resultados tan grandes, tantos billones de pesos. De acuerdo, y aquí hay un tema muy importante del cual partir, y es que del total de estas utilidades que se reportan del sector financiero, cerca del 64% corresponden a rentabilidades sobre recursos propios, ¿sí? Que normalmente están en fondos de pensiones, es decir, estos recursos de terceros corresponden a cerca de este 65% del total de utilidades. En el caso de los bancos en particular, es cerca de un 20%, por lo que de esos 60 billones por encimita que me comenta Víctor, los bancos tuvieron utilidades para 2021 cercanos a los 13,92 billones, que de hecho es una cifra que se acerca a la registrada en 2016 sin tener en cuenta el componente inflacionario. Entiendo. ¿Y cuánto crecieron frente al año 2020? Recuerdo que en el 2020 las utilidades de los bancos cayeron bastante por el tema de la pandemia. ¿Cómo fue esa recuperación? Sí, en el 2020 fueron cerca de 4 billones, un poco por encima. Ahorita, obviamente, con estas utilidades de 13,92 es un poco lo que hay que tener en cuenta, y es que 2020 fue un año realmente atípico y nosotros es importante como comparar qué es lo que tenemos frente al periodo prepandemia. En 2021 fueron esos 13,92 billones y de hecho no es una cifra tan atípica frente al histórico que tenemos. Le comentaba, 2016 fue una cifra también muy similar, sin tener en cuenta este efecto de la inflación, pero aquí hay un punto muy importante por resaltar, y es que el sector financiero, por supuesto, tiene una relación muy importante con el resto de la economía, y
estos resultados también parten de esa buena dinámica que se observó a lo largo de 2021 con un crecimiento del 10,6% en la economía y que de hecho el mismo sector financiero ayudó a contribuir en parte a esa buena dinámica gracias a al continuo como gestión, operación de desembolsos dentro de la economía. Entiendo. ¿Qué son las provisiones? Porque yo estuve mirando ese informe y decían que tuvieron que provisionar menos recursos en el 2021 y eso le pegó positivamente al balance, por decirlo así. ¿Cómo funciona este tema de las provisiones? Sí, las provisiones se pueden entender como un colchón que tienen que tener los bancos, los establecimientos de crédito en general, precisamente para hacer frente a escenarios de impago. Y esto teniendo en cuenta que si los bancos no están originando adecuadamente el crédito, ellos tienen que responder por esos recursos, ¿sí? ¿Y por qué tienen que responder por esos recursos? Porque recordemos que los fondos que están prestando directamente los bancos también parten o se fondean pues directamente de los ahorros que tenemos todos nosotros los colombianos depositados allá en el sector financiero, ¿no? Entonces, por eso es importante que resaltar que en los últimos años este marco regulatorio se ha venido fortaleciendo muchísimo, mejorando la gestión del riesgo y, por supuesto, esto también responde a tener unas provisiones adecuadas. Para 2021 estas provisiones fueron cerca de 36 billones. Sí. Y porque se dice que son adecuadas es precisamente porque logran cubrir por completo la cartera vencida o morosa que ascendió a 21 billones, por lo que el cubrimiento de estas provisiones es de 1,65 veces la cartera que se encuentra en mora. Entiendo. Bueno, de todas formas, la utilidad neta, usted me comentaba cerca de 14 billones de pesos. Para mí eso es muchísima plata y me imagino que por ahí, por ese lado es que vienen muchas críticas para los bancos, que es que están ganando mucho dinero, etcétera, etcétera. 14 billones de pesos, todos los bancos, no todas las empresas del país pueden llegar a una cifra así. Pero alguna vez me decía un analista, ojo, lo que pasa es que una utilidad de 1.000 pesos puede ser o muy mala para una empresa o muy buena para otra empresa, dependiendo su tamaño, su patrimonio, su riesgo, etcétera. Entonces, las utilidades hay que medirlas sobre la rentabilidad del patrimonio, etcétera, etcétera. No solo el número absoluto que vemos en el reporte. 14 billones de pesos frente a otros dineros que mueven los bancos, patrimonio, etcétera. ¿Eso es mucha plata? ¿Es poquita plata? Y efectivamente, lo que comenta es un punto bien importante y es que estas utilidades en billones se deben también entender dentro de un contexto y analizar en términos relativos para poderlas comparar. Si nosotros miramos cuáles fueron a cuánto asciende el patrimonio de los bancos, supera los 100 billones de pesos, por lo que al comparar este monto de utilidades de 13,92 billones frente a ese patrimonio, la rentabilidad apenas supera lo que teníamos en periodo prepandemia. Y además, cuando nosotros comparamos esta rentabilidad frente a otros pares de la región, otros sistemas bancarios. De hecho, nuestro sistema bancario colombiano muestra la rentabilidad sobre patrimonio entre las más bajas, solamente superando a Perú. Y aquí hay otro punto que quisiera hacer énfasis adicional, y es que hay que tener en cuenta que del total de utilidades del sector financiero, al menos del sector bancario, el 60% se retiene, y se retiene para más adelante financiar proyectos sociales, para investigación y desarrollo y, por supuesto, para infraestructura física y digital que ayuda al final al mejoramiento de la seguridad del sector bancario y poder aumentar las cifras de inclusión financiera. Cuando usted dice que se retienen, me imagino que hace referencia a que no la distribuyen en dividendos a sus dueños, a los accionistas de los bancos. Exactamente. Ahora, de todas formas les fue bien, o sea, 14 billones, hubo un crecimiento, ustedes deben estar satisfechos, les fue bien en el 2021. Sí, de acuerdo, pero de nuevo recalcando este tema de que cuando a la economía le va bien, a los bancos también les va bien precisamente por esta interrelación que se tiene, ¿sí? Y de hecho aquí hay un tema muy interesante por mostrar, y es que en 2020 nosotros, pues dentro de la economía se presentó una contracción del 7%, ¿sí? Que fue un crecimiento históricamente muy malo, pues de la historia reciente que se tiene del PIB.
pero el sector crediticio, de hecho la cartera logró expandirse un 2,2%. ¿Eso qué significó? Que el sector crediticio logró presentar un comportamiento contracíclico, apoyando de hecho la recuperación económica por la que ya venimos atravesando desde el año pasado. Pero eso fue en el 2020. ¿Cómo se comportó la cartera crediticia en el 2021? ¿Aumentaron los créditos? ¿La gente se colgó mucho o disminuyó la morosidad? En términos de cartera, ¿cómo les fue? Bueno, en términos de cartera, el crecimiento fue cercano al 10,3%. Y de las distintas modalidades, vale la pena pues, mostrar los buenos crecimientos que se tuvieron. Por una parte, en vivienda, con un 14,3%. Esta modalidad, por supuesto, está muy influenciada por lo que han significado los subsidios desde el gobierno nacional y porque también estamos en un entorno de tasas históricamente bajas. En el sector de vivienda, si uno compara pues todo el histórico de tasas. Y en el caso de consumo, también esta modalidad creció un 12,7% y también fue explicada tanto por el mejoramiento en el mercado laboral como por la misma dinámica de la economía, la fortaleza de la demanda interna. En el tema de las empresas como tal, pues por supuesto gracias a esta buena dinámica, a que se logró una mejor apertura de la economía por cuenta de los avances en el plan de vacunación, también presentaron unos buenos crecimientos que ayudaron a impulsar el crédito dentro de la economía. Una última pregunta, ¿cómo se comportó el margen de intermediación? Porque esa es otra crítica que hay hacia los bancos, porque cuando yo voy de pronto le doy mi plata a un banco en un CDT, me dan el 6, el 7% de rentabilidad, y ustedes cogen mi plata y se la prestan a otro, por ejemplo en una tarjeta de crédito, y ese otro le tiene que pagar al banco 25, 26% efectivo anual, más o menos. Entonces ese margen de intermediación tan amplio genera muchas críticas. ¿Cómo se desempeñó, cómo se comportó este indicador el año pasado? Cuando nosotros hablamos de margen de intermediación y uno lo compara en la última década, de hecho se ha observado una caída del 30%. Hace más de una década teníamos niveles cercanos al 10%, ahorita está cerca del 6,6%, y de hecho cuando uno también lo compara con el promedio de la TAM, estamos por debajo. Y nosotros de hecho recientemente hicimos un estudio sobre cuáles son los determinantes de este margen de intermediación. Lo que encontramos es que esta caída se soporta en eficiencia administrativa por un mejor gasto, y de hecho lo que estamos viendo en cuanto a tendencia es que esto siga mejorando, que los márgenes de intermediación sean cada vez más bajos, y principalmente por tres temas. El primero, por las nuevas tecnologías y la innovación que siguen integrándose dentro del sector financiero, por también la mayor competencia frente a nuevos actores que siguen entrando al mercado, por ejemplo los bancos más digitales, y por la mejora en la calidad de la información que permite tener un mejor entendimiento del cliente, y pues que esto también va a ayudar a mejorar estos márgenes a futuro. Doctora Fajardo, gracias por ayudarnos a entender estas cifras. Seguiremos hablando. Feliz noche, que esté muy bien. Gracias. Así se comportó entonces el sistema financiero y particularmente el segmento de los bancos durante el 2021. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos los avances del país en materia de servicios de telecomunicaciones. Ya volvemos. Vamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, entre 3,7 y 4,1%, y corresponde al crecimiento en Colombia para el año 2022, crecimiento económico según las proyecciones dadas a conocer por el Centro de Estudios Económicos ANIF. Estos cálculos estiman además una inflación que podría estar entre el 6,5 y el 6,8% al cierre de este año. Y considera que el desempleo promedio este año podría estar entre el 11,5 y el 12%. El ICETEX puso en marcha una jornada de soluciones para jóvenes atrasados en el pago de sus créditos educativos. El vicepresidente de Crédito y Cobranza del ICETEX, Ramiro Forero, nos cuenta todos los detalles. Veamos. Hola, muy buenos días. Soy Ramiro Forero Corso, vicepresidente de Crédito y Cobranza del ICETEX. El día de hoy quiero compartir con ustedes una muy buena noticia. Vamos a comenzar la primera gran jornada de soluciones para todos aquellos jóvenes estudiantes que tienen problemas para el pago de sus obligaciones con la entidad. Esta primera gran jornada de soluciones a nivel nacional se va a desarrollar a partir del 22 de marzo y hasta el día 8 de abril del presente año. Y está dirigida especialmente a aquellos jóvenes que son beneficiarios de créditos de fondos en administración o aquellos a los que les estamos practicando retención por ingresos. Alrededor de 130 fondos en administración
se han vinculado a esta gran jornada de soluciones con la que pretendemos ofrecerles a todos estos jóvenes que tienen dificultades soluciones como la condonación total de sus intereses de mora y corrientes vencidos. Para el efecto, invitamos a todos aquellos que estén interesados en acogerse a estas políticas del ICETEX en ingresar a la página www.icetex.gov.co y allí encontrarán un banner con la primera gran jornada de soluciones donde podrán encontrar toda la información pertinente y la asesoría que les brinda el ICETEX para efectos de llegar a un acuerdo con la entidad y normalizar su situación con ella. Muchas gracias. Y llega nuestro compañero Juan Fernández con toda la información del mundo empresarial. Juan, ¿qué tema nos trae esta noche? Adelante, bienvenido. Buenas noches. Ya se publicaron los reportes de las agencias calificadoras de riesgo, en este caso Fitch Ratings y Moody's, sobre lo que creen podría pasar en el país luego de los resultados de las elecciones del domingo pasado. Y es interesante porque de ellos se desprenden una serie de retos de las empresas, los negocios y la economía en general. Para Fitch, las empresas y los emisores corporativos, que llaman ellos, están bien posicionados para resistir la incertidumbre política del ciclo electoral del país en este 2022, ya que los vencimientos de deuda a corto plazo son bajos y los flujos de efectivo operativos son amplios. Reconoce Fitch que esos posibles cambios significativos en la industria petrolera del país e impuestos a la riqueza, por ejemplo, pueden influir, pero sobre el tema del petróleo creen que esa agenda de reformas podría verse obstaculizada en el Congreso. Eso es lo que dice Fitch Ratings, Juan, que califica nuestra deuda, pero hay más calificadoras. Por ejemplo, ¿se ha pronunciado Moody's? Pues mire, Moody's ve un Congreso fragmentado, eso es evidente, pero también se necesita la creación de consenso para promover reformas estructurales. Y al igual que Fitch, Moody's habla de esos cambios que pueden venir en el modelo económico de Colombia, pero con la salvedad de que prevé que los poderes legislativo y judicial proporcionen frenos y contrapesos al poder presidencial y por lo tanto generando independencia, mientras que la perspectiva fiscal seguirá consolidándose en los próximos años. Y esto pues es lo que opinan dos de las principales agencias calificadoras sobre el futuro político y por supuesto económico de Colombia. Todo el mundo, Juan, pendiente del proceso electoral en Colombia. Muchas gracias, lo esperamos mañana. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 3.816 pesos con 43 centavos. Cayó 10 pesos el dólar con 46 centavos. Petróleo Brent se vuelve a montar por encima de los $100, subió 8,79%, se ubicó en $106 con 64 centavos por barril. El precio interno del café colombiano tuvo una caída y quedó en promedio a 1.950.000 pesos por carga para mañana en las principales cooperativas. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento cercano al 1%. La acción más valorizada fue la de Ecopetrol, con una fuerte ganancia del 4,87%, en línea con esa fortaleza que mostró el petróleo. Y la que más cayó fue la del Grupo Aval, tuvo un retroceso cercano al 7%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. El Ministerio de las TICs reveló un reporte muy interesante sobre los avances en materia de acceso y penetración de los servicios de telecomunicaciones en el país, con corte al mes de septiembre del año pasado. Tiene cifras como estas. Hay 73 millones de líneas de celular activas, más líneas que habitantes. Se registraron, por ejemplo, 28,3 millones de conexiones con velocidad 4G. Esa cifra sube a 37,7 millones de usuarios contando las tecnologías 2G, 3G y 4G. Hay 8,25 millones de conexiones a Internet banda ancha y se mantiene en 7,3 millones más o menos la cifra de líneas de telefonía fija. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.